Parte 1. La ciudad despertó aquella mañana bajo un cielo inmóvil. Una luz blanca, casi fría, descendía sobre los techos bajos y las calles ordenadas como si nada pudiera alterarlas. Christchurch tenía esa cualidad engañosa de las ciudades tranquilas, casas prolijas, jardines cuidados, bicicletas apoyadas contra cercas de madera, el murmullo lejano del mar. Era viernes. Día de oración. Día de rutina. En las mezquitas, los fieles comenzaron a llegar temprano, hombres mayores caminando despacio, jóvenes saludándose con abrazos breves, niños que corrían entre las columnas mientras el eco de sus pasos rebotaba en los muros. El aire olía a alfombra limpia y a perfume suave. Nadie sospechaba que aquella normalidad estaba a punto de fracturarse, que la calma podía ser una superficie tan frágil como el vidrio. A varios kilómetros de allí, un automóvil avanzaba por avenidas silenciosas. Dentro, un hombre conducía con precisión mecánica, los movimientos eran medidos, casi clínicos. No había prisa visible en su postura, no había temblor en sus manos. El vehículo se desplazaba como cualquier otro en una ciudad que no sabía que estaba siendo observada desde dentro. La planificación no había comenzado esa mañana, había germinado mucho antes, en espacios cerrados, frente a pantallas iluminadas en habitaciones sin ruido. Horas interminables de lectura, foros oscuros, discursos repetidos hasta que dejaron de ser palabras y se convirtieron en convicciones rígidas. El resentimiento, cuando se alimenta en soledad, adquiere una forma sólida, deja de ser emoción y se vuelve estructura. Mientras tanto, en la primera mezquita, los asistentes acomodaban sus zapatos en filas ordenadas. El murmullo de voces se iba apagando poco a poco, el líder religioso preparaba el sermón. Había una sensación de recogimiento, una pausa colectiva antes de que comenzara la oración. Nadie imaginaba que el silencio que se aproximaba sería distinto al habitual, más abrupto, más definitivo. El automóvil se detuvo. El motor se apagó con un sonido seco. El hombre permaneció unos segundos inmóvil, respiró una vez, dos. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo indiferente. Una puerta se abrió. El sonido fue mínimo, casi respetuoso. Los primeros segundos siempre son confusos. Nadie reconoce inmediatamente la violencia cuando irrumpe, el cerebro se resiste a interpretarla. Un ruido fuerte puede parecer un objeto caído, un estallido puede confundirse con una puerta que se cierra. Pero cuando el estruendo se repite, cuando el eco golpea paredes y cuerpos, la realidad se impone con brutal claridad. El interior del templo se transformó en un laberinto de ecos y gritos. Las alfombras absorbían pasos desesperados, las columnas se convirtieron en refugios improvisados. Algunos intentaron ayudar a otros, otros buscaron salidas que parecían más lejanas de lo que recordaban. El aire, segundos antes sereno, se volvió denso, cargado de miedo. Afuera, el sonido rompió la quietud del vecindario. Ventanas se entreabrieron, vecinos asomaron con incredulidad. Nadie comprendía aún la magnitud. La policía recibió las primeras llamadas fragmentadas, voces entrecortadas, descripciones imprecisas. La palabra disparos comenzó a repetirse con urgencia creciente. Dentro del edificio, el tiempo perdió su forma habitual. Los minutos se estiraron como horas, cada segundo parecía prolongarse en una eternidad insoportable. La violencia no tenía rostro claro para quienes la sufrían, era una presencia móvil, impredecible. El miedo colectivo adquirió una textura física, se adhería a la piel. El hombre se desplazaba con determinación, sus pasos resonaban con una cadencia firme. No gritaba, no corría sin control. Había una frialdad inquietante en su proceder,
como si estuviera ejecutando un guión ensayado mentalmente una y otra vez. En su interior no había espacio para la duda, la convicción operaba como anestesia moral. Cuando finalmente abandonó el primer edificio, la escena que dejaba atrás era de devastación y silencio interrumpido por gemidos y sirenas lejanas. El contraste era brutal, el sol seguía brillando con la misma intensidad indiferente. Subió nuevamente al vehículo. No huyó de inmediato con pánico, condujo con una serenidad que resultaría incomprensible para quienes intentaban asimilar lo ocurrido. La noticia comenzó a propagarse como una onda expansiva invisible. Teléfonos vibrando, mensajes que se multiplicaban, transmisiones interrumpidas. Las redes sociales, siempre hambrientas de imágenes, empezaron a llenarse de fragmentos inquietantes. El terror ya no estaba contenido en un solo edificio, se desparramaba digitalmente. Pero la mañana no había terminado. En otra mezquita, a pocos kilómetros, la oración también estaba en curso. Algunos ya habían escuchado rumores confusos, nadie sabía con certeza qué estaba sucediendo. El miedo, cuando es incierto, se infiltra más rápido. Miradas cruzadas, susurros contenidos. Afuera, el mismo automóvil reapareció. La segunda escena fue más breve pero no menos traumática. Algunos fieles reaccionaron con valentía desesperada, intentaron detener lo que parecía imparable. Hubo resistencia, hubo intentos de proteger a otros. La violencia respondió con la misma frialdad. Cuando finalmente el hombre fue interceptado por la policía en una carretera cercana, la ciudad ya había cambiado para siempre. Las sirenas dominaban el paisaje sonoro, helicópteros sobrevolaban barrios antes tranquilos. Hospitales activaron protocolos de emergencia, médicos y enfermeros trabajaban sin pausa. Las familias comenzaban a buscar nombres en listas improvisadas. La identidad del atacante aún no era conocida públicamente, era un vacío en medio de un caos lleno de preguntas. ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ellos? Las autoridades hablaban de un acto deliberado, de extremismo, de odio. Pero las palabras oficiales resultaban insuficientes frente al dolor tangible. En las horas siguientes, la ciudad se sumergió en un estado de shock colectivo. Se cerraron escuelas, se reforzó la seguridad en templos y edificios públicos. La sensación de invulnerabilidad que tantas veces acompaña a los lugares pequeños se había desintegrado. Nadie se sentía completamente seguro. Mientras tanto, en algún lugar bajo custodia, el hombre permanecía en silencio. No había rastro visible de arrepentimiento en su postura, solo una quietud inquietante. Para él, aquello no era un arrebato, era la culminación de un proceso ideológico largo y meticuloso. Había convertido el resentimiento en misión, la deshumanización en argumento. La noche cayó finalmente sobre Christchurch, pero no trajo descanso. Velas comenzaron a encenderse frente a las mezquitas, flores cubrieron las veredas. El viento movía las llamas pequeñas, como si la ciudad entera respirara con dificultad. Los nombres de las víctimas empezaron a circular, historias truncadas, familias incompletas. El miedo colectivo dejó una huella invisible pero profunda. No era solo el recuerdo del ruido, era la conciencia brutal de que la violencia puede surgir desde la aparente normalidad. De que el agresor puede haber caminado por las mismas calles días antes sin levantar sospechas. Invisible, integrado, silencioso. Y mientras el mundo comenzaba a dirigir su mirada hacia Nueva Zelanda, aún quedaba mucho por descubrir. ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde provenía su convicción? ¿Qué caminos lo llevaron hasta aquella mañana luminosa convertida en pesadilla? La ciudad ya no volvería a ser la misma.
El silencio posterior no era paz. Era duelo. Parte 2. La madrugada siguiente no trajo alivio, solo una claridad gris que parecía más pesada que la noche anterior. Christchurch amaneció sitiada por cámaras, patrullas y cintas de seguridad que delimitaban espacios ahora convertidos en escenas de crimen. Las mezquitas permanecían cerradas, las puertas selladas con precintos oficiales. En el interior, equipos forenses trabajaban con precisión silenciosa, documentando cada huella, cada trayectoria, cada objeto abandonado. El aire olía a desinfectante y a papel húmedo. El murmullo de radios policiales sustituía el sonido habitual de la oración. En hospitales cercanos, los pasillos estaban saturados de pasos apresurados, médicos inclinados sobre camillas, familiares aguardando noticias con los ojos fijos en puertas que se abrían y cerraban sin promesa. El dolor era un idioma universal, no necesitaba traducción. Algunos rezaban en silencio, otros apretaban manos con una fuerza que parecía querer sostener la vida misma. Cada nombre pronunciado en voz alta tenía el peso de una sentencia, cada confirmación oficial perforaba la esperanza restante. La investigación avanzaba con una urgencia casi eléctrica. Agentes revisaban cámaras de seguridad, reconstruían recorridos, analizaban dispositivos electrónicos incautados. Había un patrón en los movimientos del agresor, una meticulosidad que no dejaba espacio al azar. Los informes preliminares hablaban de preparación previa, de reconocimiento del terreno, de una decisión sostenida en el tiempo. No era una explosión improvisada de furia, era una construcción ideológica que había madurado en silencio. En paralelo, el mundo digital ardía. Fragmentos del ataque circulaban en redes sociales, copias replicadas con velocidad alarmante, algoritmos incapaces de contener la difusión inmediata. Plataformas tecnológicas intentaban borrar, bloquear, suprimir, pero cada eliminación parecía generar nuevas reproducciones. El terror había sido amplificado deliberadamente, no solo buscaba víctimas físicas, sino también impacto global. La violencia se había diseñado para trascender muros, para instalarse en pantallas y retinas a miles de kilómetros. Las autoridades comenzaron a delinear un perfil preliminar. Hombre joven, extranjero, con antecedentes de viajes extensos. No había registros de delitos violentos previos en el país, no figuraba en listas de vigilancia locales. La invisibilidad inicial no era solo social, también era administrativa. Había atravesado fronteras sin activar alarmas significativas. Esa constatación generó una inquietud profunda en agencias de seguridad. ¿Cuántos más podían estar incubando resentimientos similares sin ser detectados? Mientras tanto, frente a la mezquita Al-Noor, la acumulación de flores crecía como una marea silenciosa. Carteles escritos a mano, mensajes de solidaridad en distintos idiomas, dibujos infantiles que intentaban comprender lo incomprensible. La comunidad musulmana, herida y exhausta, encontraba consuelo en la presencia constante de vecinos que no compartían su fe pero sí su dolor. El miedo colectivo empezaba a transformarse en una forma distinta de cohesión, frágil pero visible. En salas de interrogatorio, el agresor permanecía bajo estricta custodia. Las primeras declaraciones fueron breves, calculadas, sin estallidos emocionales. Respondía con frases medidas, sin elevar la voz. Los investigadores notaban una frialdad desconcertante, como si el horror desatado el día anterior no perteneciera a su mundo interno. Había una distancia entre el acto y la expresión, una desconexión que inquietaba incluso a quienes estaban acostumbrados a tratar con violencia. Los analistas revisaban su presencia en foros digitales, mensajes publicados bajo seudónimos, comentarios impregnados de una retórica de reemplazo, invasión, decadencia. El lenguaje era repetitivo,
casi doctrinario. No surgía del vacío, estaba alineado con corrientes extremistas internacionales que llevaban años alimentándose mutuamente. El aislamiento físico había sido compensado por una comunidad virtual que reforzaba cada prejuicio, cada teoría conspirativa, cada narrativa de amenaza. En barrios residenciales, vecinos que lo habían visto alguna vez intentaban recordar detalles. Reservado, educado, no hablaba mucho. Descripciones grises, anodinas. Nadie mencionaba exabruptos ni conductas violentas visibles. Esa normalidad retrospectiva resultaba perturbadora, sugería que la radicalización no siempre se manifiesta con señales evidentes. Puede desarrollarse detrás de puertas cerradas, bajo la apariencia de rutina. El gobierno convocó a conferencias de prensa continuas. Se habló de terrorismo, de unidad nacional, de reformas urgentes en la legislación sobre armas. La primera ministra apareció vestida de negro, la voz firme pero cargada de solemnidad. Las palabras "no nos dividirán" resonaron en auditorios y pantallas, una declaración de principios frente al intento de fractura. La respuesta política buscaba contener no solo la violencia física sino también la propagación del odio. Sin embargo, en la intimidad de muchas casas, el miedo persistía. Padres explicando a hijos por qué había policías frente a templos, madres preguntándose si volverían a enviar a sus seres queridos a la oración con la misma tranquilidad. La sensación de vulnerabilidad no desaparece con discursos, se infiltra en gestos cotidianos. Miradas más largas hacia la puerta, pasos más rápidos al cruzar una calle. Los expertos en seguridad comenzaron a advertir sobre la naturaleza transnacional del extremismo. No se trataba de una ideología confinada a un país específico, era una red difusa de símbolos y consignas que viajaban por Internet con facilidad. El atacante no había creado esas ideas, las había adoptado, reinterpretado, convertido en mandato personal. La radicalización moderna no requiere contacto físico con un grupo, basta con la exposición constante a contenidos que validen el resentimiento. En los días siguientes, la cifra oficial de víctimas fue confirmada. Cada nombre revelaba una historia: inmigrantes que habían elegido Nueva Zelanda como refugio, estudiantes, padres, trabajadores. La diversidad de orígenes subrayaba la dimensión humana del ataque, no eran estadísticas, eran vidas interrumpidas. Las ceremonias conmemorativas comenzaron a organizarse, el duelo colectivo adquiría forma pública. La investigación financiera reveló transferencias y compras de armamento realizadas en meses anteriores. Todo dentro del marco legal vigente en ese momento, adquisiciones que no habían generado alertas inmediatas. Esa constatación impulsó un debate acelerado sobre regulación, sobre la delgada línea entre derechos individuales y seguridad colectiva. La política, a menudo lenta, se vio obligada a reaccionar con rapidez. Mientras tanto, el agresor permanecía aislado, vigilado las 24 horas. No se le permitió contacto con otros reclusos, las medidas de seguridad eran extremas. Había preocupación por posibles imitadores, por el efecto contagio que ciertos actos terroristas pueden generar. El silencio de su celda contrastaba con el ruido internacional que su acción había desatado. En la segunda semana tras el ataque, comenzaron a surgir análisis psicológicos preliminares. Especialistas debatían sobre narcisismo, búsqueda de notoriedad, deshumanización sistemática del otro. Algunos señalaban la teatralidad implícita en la transmisión en vivo, el deseo de convertir el crimen en espectáculo global. Otros advertían que reducirlo a un trastorno individual podía invisibilizar la dimensión ideológica estructural. La ciudad intentaba retomar ciertas rutinas, pero nada era igual.
El sonido de una puerta que se cerraba con fuerza provocaba sobresaltos, un petardo distante generaba miradas de alerta. El trauma colectivo no es lineal, se manifiesta en momentos inesperados. Sin embargo, también emergían gestos de resistencia, cadenas humanas protegiendo mezquitas durante la oración, vigilias interreligiosas que reunían a miles. El rostro del agresor aún no dominaba las portadas, las autoridades evitaban difundir su imagen de manera masiva. La decisión buscaba no otorgarle la fama que parecía haber perseguido. En cambio, los medios comenzaron a centrarse en las víctimas, en sus historias, en sus sueños truncados. Era una forma de desplazar el foco, de negar al perpetrador la centralidad absoluta. Pero detrás de cada estrategia comunicacional, la pregunta persistía: ¿qué procesos mentales permiten que alguien convierta la diferencia cultural en amenaza existencial? ¿Cómo se pasa de la lectura de consignas extremistas a la ejecución concreta de violencia? Las respuestas no eran simples, implicaban factores individuales, sociales y tecnológicos entrelazados. Christchurch seguía de pie, pero con una cicatriz reciente y visible. El eco de aquel viernes aún resonaba en calles que parecían más silenciosas que antes. Y mientras el mundo analizaba, debatía y reaccionaba, el hombre en custodia aguardaba su proceso judicial, una figura todavía parcialmente desconocida para muchos, el centro oscuro de una tragedia que había atravesado fronteras. La identidad completa y su historia personal aún permanecían en segundo plano público, pero el proceso para desentrañarlas ya estaba en marcha. Parte 3. El tercer viernes después del ataque llegó con un silencio distinto, no era el de la ignorancia, sino el de la memoria. Las mezquitas reabrieron bajo estrictas medidas de seguridad, policías apostados en las esquinas, voluntarios organizando filas, cámaras que observaban cada acceso. El sonido de los pasos sobre la alfombra volvió a escucharse, pero ahora llevaba consigo una vibración contenida, un temblor casi imperceptible que no existía antes. La ciudad intentaba reconstruirse mientras los investigadores profundizaban en la vida previa del atacante. Habían comenzado a trazar una línea cronológica, viajes, registros de alojamiento, compras, mensajes. Cada dato añadía una capa más al retrato de un hombre que había transitado continentes con la apariencia de un turista más, fotografías frente a monumentos, sonrisas ocasionales, paisajes capturados desde ángulos comunes. Nada en esas imágenes sugería la violencia que incubaba en su interior. Los analistas digitales pasaban horas revisando archivos almacenados en dispositivos incautados. Documentos extensos, textos estructurados como manifiestos, referencias históricas seleccionadas con intención provocadora. El lenguaje era calculado, buscaba legitimar el odio bajo una apariencia de razonamiento. No se trataba de un impulso repentino, era una narrativa construida con paciencia. Cada frase parecía ensayada, cada argumento reforzado por la repetición. En foros internacionales, usuarios anónimos discutían el ataque con una mezcla inquietante de condena y admiración. Esa reacción revelaba la existencia de un ecosistema ideológico que trascendía fronteras, comunidades virtuales que celebraban la violencia como si fuera un acto de resistencia. Las autoridades comprendieron que la amenaza no residía solo en un individuo, sino en la red invisible que validaba sus ideas. Mientras tanto, las familias de las víctimas comenzaban a organizar funerales. Procesiones silenciosas atravesaban calles donde días antes solo se escuchaban sirenas. El duelo adoptaba formas culturales diversas, oraciones colectivas, abrazos prolongados, lágrimas que parecían no agotarse. La magnitud de la pérdida era imposible de medir en cifras. Cada vida tenía un universo propio que se extinguió abruptamente. En el ámbito político,
el debate sobre la legislación de armas avanzaba con rapidez inusual. Proyectos de ley redactados en días, votaciones aceleradas, un consenso transversal impulsado por la urgencia moral. La sociedad parecía entender que la respuesta debía ser tangible, no bastaban los discursos. El ataque había expuesto vulnerabilidades concretas, ahora exigía cambios concretos. El agresor, recluido bajo vigilancia permanente, seguía mostrando una calma perturbadora. Los informes carcelarios describían un comportamiento controlado, sin estallidos, sin arrepentimiento visible. Esa estabilidad aparente alimentaba interrogantes psicológicos. ¿Era convicción ideológica inquebrantable? ¿Era un mecanismo de defensa? ¿O simplemente la ausencia de empatía? Los expertos debatían sin conclusiones definitivas. La prensa internacional comenzó a investigar su pasado en profundidad. Surgieron datos sobre su infancia en otro continente, una familia de clase trabajadora, un entorno sin antecedentes notorios de violencia. Amigos de juventud lo describían como introvertido, interesado en videojuegos y actividad física. Nada extraordinario, nada que anticipara la radicalización posterior. La invisibilidad volvía a imponerse como rasgo central. Pero la invisibilidad no es sinónimo de inexistencia. En años previos, había viajado extensamente por Europa y otras regiones, visitado sitios históricos asociados a conflictos antiguos. Esos recorridos, que podrían parecer turísticos, adquirían ahora un matiz distinto bajo la luz de los documentos encontrados. Cada desplazamiento parecía haber alimentado una narrativa interna de confrontación cultural, una visión del mundo dividida en bloques irreconciliables. Los investigadores descubrieron también donaciones y contactos digitales con individuos vinculados a movimientos extremistas. No siempre eran relaciones directas, a veces bastaba con la interacción virtual, con la reafirmación mutua de ideas. La radicalización moderna no requiere jerarquías formales, puede prosperar en comunidades descentralizadas donde cada miembro refuerza al otro. En Christchurch, las escuelas organizaron espacios de diálogo para estudiantes. Psicólogos explicaban el concepto de terrorismo, la importancia de no estigmatizar comunidades enteras por el acto de un individuo. Era un esfuerzo por prevenir que el miedo se transformara en sospecha generalizada. La línea era delicada, el dolor podía derivar fácilmente en resentimiento. Las vigilias continuaban cada noche. Miles de personas encendían velas bajo el cielo frío, el resplandor colectivo dibujaba un mapa luminoso frente a los edificios afectados. La imagen contrastaba con la oscuridad del acto original, una respuesta simbólica frente al intento de sembrar división. Sin embargo, el trauma seguía presente, no se disuelve con ceremonias. A medida que se acercaba la primera audiencia judicial preliminar, la atención mediática crecía. El sistema legal se preparaba para un proceso complejo, con múltiples cargos y una repercusión internacional sin precedentes en el país. Se discutía cómo equilibrar el derecho a un juicio justo con la necesidad de evitar que el acusado utilizara el tribunal como plataforma ideológica. En su celda, el hombre aguardaba. No había declaraciones públicas extensas, solo fragmentos filtrados de sus primeras respuestas. La frialdad persistía, la ausencia de emoción visible seguía desconcertando. Algunos analistas advertían que la radicalización profunda puede generar una narrativa interna donde el agresor se percibe a sí mismo como protagonista de una misión histórica. Bajo esa lógica distorsionada, el sufrimiento ajeno se convierte en daño colateral irrelevante. La comunidad musulmana, pese al dolor, insistía en continuar con sus prácticas religiosas. La decisión de volver a las mezquitas no era simple, implicaba enfrentar el recuerdo directo del ataque.
Pero abandonar esos espacios significaría conceder al terror una victoria simbólica. La resiliencia se manifestaba en cada oración retomada, en cada niño que volvía a jugar en el patio. El gobierno anunció oficialmente reformas sustanciales en la legislación de armas, prohibiciones de ciertos tipos de armamento y programas de recompra. La rapidez con que se implementaron sorprendió a observadores internacionales. Era una señal clara de que el país no quería quedar paralizado, buscaba transformar el dolor en acción preventiva. Sin embargo, ninguna reforma podía devolver las vidas perdidas. El vacío en las mesas familiares seguía siendo tangible, las llamadas que ya no serían respondidas, los planes interrumpidos. El duelo colectivo coexistía con la reconstrucción institucional. Dos procesos paralelos, uno emocional, otro estructural. El nombre completo del agresor comenzaba a aparecer con mayor frecuencia en medios extranjeros, pero en Nueva Zelanda persistía cierta contención deliberada. Se priorizaba la memoria de las víctimas, se evitaba glorificar involuntariamente al perpetrador. Esa estrategia comunicacional reflejaba una comprensión profunda del riesgo de la notoriedad. Aún así, el juicio se aproximaba, y con él, la inevitable exposición pública de su identidad y su historia. La ciudad se preparaba para enfrentar no solo el recuerdo del ataque, sino también la confrontación directa con el hombre detrás de la violencia. La máscara de anonimato comenzaba a desvanecerse, lentamente, de forma irreversible. La cuarta parte de esta historia no solo revelaría su nombre con claridad absoluta, sino también el recorrido que lo condujo desde una juventud aparentemente común hasta la mañana luminosa convertida en pesadilla. Parte 4. El día en que su nombre fue pronunciado con claridad absoluta dentro de la sala judicial, el aire pareció comprimirse. Ya no era solo el atacante, ya no era una silueta difusa bajo custodia estricta. Era Brenton Tarrant. Un nombre que, hasta semanas antes, no significaba nada para la mayoría, ahora cargaba el peso de una tragedia que había atravesado continentes. Nacido en Australia, criado en un entorno modesto, hijo de una familia trabajadora. Su juventud no estuvo marcada por expedientes policiales ni por violencia visible. Asistió a la escuela, tuvo empleos, practicó deporte. A simple vista, nada extraordinario. Pero la radicalización rara vez deja cicatrices externas evidentes. Suele incubarse en silencio, en la repetición constante de ideas que transforman la frustración en dogma. Tras la muerte de su padre, según reconstrucciones posteriores, comenzó una etapa de mayor aislamiento. Viajes prolongados por Europa, visitas a lugares asociados con conflictos históricos y guerras antiguas. Fotografías que mostraban paisajes y monumentos, pero que, a la luz de los documentos encontrados en sus dispositivos, adquirían un significado distinto. No era turismo inocente, era peregrinación ideológica. En sus escritos digitales, en mensajes y documentos extensos, aparecía una narrativa obsesiva. La idea de reemplazo, de amenaza demográfica, de decadencia cultural. Palabras repetidas hasta convertirse en certeza interna. El lenguaje estaba diseñado para deshumanizar, para convertir a comunidades enteras en símbolos abstractos de invasión. Bajo esa lógica distorsionada, la violencia se justificaba como defensa. Tarrant no operaba dentro de una organización jerárquica tradicional, no respondía a un líder visible. Su radicalización fue alimentada por comunidades virtuales, foros donde el odio circulaba sin freno, donde cada comentario encontraba validación. El anonimato digital reforzó su convicción, creó la ilusión de pertenencia. Allí, su identidad encontró eco. La planificación del ataque no fue improvisada. Meses antes había adquirido armamento de manera legal,
aprovechando vacíos normativos. Practicó tiro, estudió los horarios de oración, analizó accesos y salidas. Incluso la transmisión en vivo fue parte de un cálculo frío, una forma de convertir el crimen en espectáculo global. No buscaba solo matar, buscaba impactar, multiplicar el terror. En la audiencia preliminar, su comportamiento fue descrito como imperturbable. Mirada fija, postura recta, ausencia de gestos de remordimiento. Algunos familiares de víctimas estaban presentes, la tensión era casi tangible. Para ellos, no era un objeto de análisis ideológico, era el responsable directo de un vacío irreparable. Cada segundo de su presencia en la sala era una herida abierta. La fiscalía presentó cargos formales, decenas de acusaciones por asesinato, múltiples intentos de homicidio, terrorismo. La palabra terrorismo resonó con fuerza, marcaba un precedente en el sistema legal del país. No era simplemente un homicidio múltiple, era un acto destinado a infundir miedo colectivo y alterar la convivencia social. Los peritos psicológicos evaluaron su estado mental. No encontraron indicios de incapacidad cognitiva que impidieran comprender sus actos. Sus escritos demostraban planificación consciente, motivación ideológica estructurada. No había delirio desconectado de la realidad, había una visión extremista deliberadamente construida. Esa conclusión fortaleció la postura de la fiscalía, actuó con plena conciencia. Mientras tanto, Christchurch continuaba viviendo con la cicatriz visible. Las reformas en la ley de armas ya estaban en marcha, programas de recompra activos, miles de armas entregadas voluntariamente. La respuesta estatal era rápida, casi urgente. El país buscaba demostrar que no permitiría que la violencia definiera su identidad. Sin embargo, la identidad de Tarrant ya estaba asociada irrevocablemente al ataque. Medios internacionales analizaban cada detalle de su pasado, expertos debatían sobre la responsabilidad de las plataformas digitales, líderes políticos discutían la propagación global del extremismo. El nombre se convirtió en símbolo de una problemática mayor, la radicalización transnacional. En entrevistas previas al juicio, sobrevivientes relataron momentos de terror, decisiones tomadas en segundos, actos de valentía improvisada. Sus testimonios contrastaban con la frialdad del acusado. Donde ellos describían miedo y pérdida, él mantenía una narrativa ideológica rígida. Esa brecha emocional era abismal. El tribunal decidió limitar la difusión de ciertos documentos, evitar que fragmentos de su manifiesto circularan sin contexto. No querían que sus palabras se convirtieran en propaganda. Era un equilibrio delicado entre transparencia judicial y prevención del contagio ideológico. En prisión preventiva, Tarrant permanecía aislado, sin acceso libre a medios, bajo vigilancia constante. No mostraba signos externos de angustia. Para algunos analistas, esa estabilidad aparente revelaba una convicción intacta, para otros, era simplemente control superficial. Lo cierto es que la ausencia de arrepentimiento visible intensificaba la indignación pública. El país se preparaba para el juicio definitivo. Las familias aguardaban la oportunidad de escuchar la sentencia, de pronunciar sus declaraciones de impacto. No buscaban venganza, buscaban reconocimiento del daño, una afirmación legal de que lo ocurrido fue una injusticia absoluta. La revelación completa de su nombre no trajo alivio, pero sí claridad. La invisibilidad inicial había terminado. Ahora había un rostro, una biografía, un recorrido ideológico documentado. Comprender no implicaba justificar, implicaba enfrentar la realidad con precisión. El proceso judicial que se avecinaba no sería solo la evaluación de un individuo, sería también un examen colectivo de las condiciones que permiten que el odio florezca en silencio.
Y aunque el nombre de Brenton Tarrant ya estaba inscrito en la historia, aún faltaba el capítulo final, el momento en que la justicia emitiría su respuesta definitiva. Parte 5. El invierno llegó a Christchurch con una frialdad más densa de lo habitual. No era solo el descenso de temperatura, era la proximidad del juicio. El edificio del tribunal se convirtió en un punto de convergencia silencioso, cámaras alineadas detrás de vallas metálicas, periodistas hablando en voz baja, policías distribuidos con una precisión casi militar. Dentro, la sala principal estaba preparada para un proceso sin precedentes en la historia del país. Brenton Tarrant ingresó escoltado, traje gris, postura erguida, el rostro impasible. No había desafío abierto en su expresión, tampoco arrepentimiento visible. Era una neutralidad calculada, una quietud que contrastaba con la carga emocional del recinto. Frente a él, decenas de familiares y sobrevivientes aguardaban. Algunos sostenían fotografías, otros simplemente apretaban sus manos con fuerza contenida. La fiscalía comenzó a exponer la cronología completa, una reconstrucción meticulosa desde la radicalización hasta el día del ataque. Se presentaron registros de viajes, capturas de mensajes, compras de armamento. Cada evidencia reforzaba la idea de planificación consciente. No había improvisación, había diseño. Los sobrevivientes ofrecieron declaraciones que transformaron la sala en un espacio casi insoportable. Relataron el sonido inicial, la confusión, la sensación de que el tiempo se fragmentaba. Describieron intentos desesperados de proteger a otros, puertas que parecían no abrirse con suficiente rapidez, el eco de los disparos rebotando en muros sagrados. No buscaban dramatizar, hablaban con la sobriedad de quien revive un recuerdo indeleble. Algunos miraron directamente al acusado mientras hablaban, otros evitaron ese contacto. Tarrant escuchaba, a veces inclinaba ligeramente la cabeza, pero su rostro permanecía inalterable. No interrumpía, no reaccionaba con gestos visibles. La ausencia de emoción pública intensificaba el contraste entre perpetrador y víctimas. El tribunal confirmó que enfrentaba 51 cargos de asesinato, 40 de intento de asesinato y 1 de terrorismo. Era la primera vez que el sistema judicial del país aplicaba formalmente ese término en un caso interno de tal magnitud. La palabra terrorismo no solo describía el acto, establecía su intención de sembrar miedo colectivo más allá de las víctimas directas. En un giro inesperado para muchos, Tarrant decidió declararse culpable. La sala quedó en silencio absoluto cuando pronunció su admisión. No hubo discurso ideológico, no hubo explicación extensa. Solo la aceptación formal de responsabilidad. Para algunas familias, la declaración evitaba un juicio prolongado, para otras, dejaba preguntas sin respuesta. Pero la culpabilidad quedaba establecida sin ambigüedad. El proceso pasó entonces a la etapa de sentencia. Durante días, la corte escuchó testimonios adicionales, cartas leídas con voz quebrada, descripciones del vacío dejado en hogares y comunidades. Se habló de padres que ya no volverían a contar historias, de hijos que crecerían sin guía, de amistades interrumpidas para siempre. Cada relato ampliaba el alcance del daño. Expertos en terrorismo explicaron el impacto global del ataque, la influencia potencial sobre otros extremistas, la necesidad de enviar un mensaje judicial claro. No se trataba solo de castigar, se trataba de afirmar los valores de la sociedad frente al intento de fractura. El juez, al momento de emitir la sentencia, habló con firmeza. Reconoció la magnitud del crimen, su carácter deliberado, la ausencia de remordimiento público. Subrayó que el acusado había atacado no solo a individuos, sino a la cohesión misma del país. Las palabras resonaron con gravedad,
Cada frase parecía pesar tanto como la tragedia descrita. La sentencia fue histórica, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Era la primera vez que Nueva Zelanda imponía una condena de esa naturaleza. No habría revisión futura, no habría reducción. La decisión buscaba reflejar la gravedad absoluta de los actos. En la sala, algunas personas cerraron los ojos al escuchar la condena, otras dejaron escapar un suspiro profundo. No era celebración, era una forma de cierre legal. La justicia no podía revertir el pasado, pero podía establecer un límite inequívoco. Tarrant fue retirado de la sala bajo la misma escolta firme con la que había ingresado. Su expresión seguía siendo neutra, casi ajena al peso del veredicto. La puerta se cerró tras él con un sonido seco, definitivo. Fuera del tribunal, la noticia se difundió rápidamente. Líderes internacionales expresaron respaldo, organizaciones de derechos humanos analizaron el precedente. La cadena perpetua sin libertad condicional enviaba un mensaje claro sobre la intolerancia frente al extremismo violento. Christchurch, aunque marcada para siempre, mostró una resiliencia que sorprendió a observadores externos. Las mezquitas continuaron abiertas, los encuentros interreligiosos se fortalecieron, la vigilancia aumentó, pero también la solidaridad. El ataque había buscado dividir, la respuesta colectiva insistía en la unidad. Sin embargo, la cicatriz permanecía. Las fechas conmemorativas traían recuerdos intensos, los sobrevivientes convivían con secuelas físicas y psicológicas. El trauma no desaparece con una sentencia, se transforma en memoria permanente. En prisión, Brenton Tarrant cumpliría el resto de su vida bajo estrictas condiciones. Aislamiento, vigilancia constante, sin posibilidad de reintegración futura. Su nombre quedaría asociado irrevocablemente a uno de los episodios más oscuros en la historia del país. La caída legal había llegado, el juicio había concluido. Lo que permanecía ahora era la responsabilidad colectiva de enfrentar las raíces del odio que lo impulsó. Porque aunque el individuo estaba confinado, las ideas extremistas que lo alimentaron continuaban circulando en espacios digitales y discursos fragmentados. La historia no termina con la sentencia, pero el capítulo judicial había cerrado con firmeza. Parte 6. El tiempo comenzó a avanzar con una lentitud distinta después de la sentencia. No era la lentitud del shock inicial, sino la del recuerdo sedimentado. Christchurch aprendió a convivir con una fecha que regresaba cada año como una sombra puntual en el calendario. Las flores volvieron a aparecer frente a las mezquitas, las velas encendidas dibujaban círculos de luz bajo el cielo frío. Los nombres eran leídos en voz alta con una cadencia que parecía sostenerlos en el aire un instante más. Dentro de los templos, la oración adquirió un matiz nuevo, no era solo ritual, era afirmación. Cada reunión era una declaración silenciosa de permanencia, un rechazo al intento de borrarlos del paisaje social. Los niños crecían escuchando historias sobre valentía y solidaridad, no solo sobre terror. La memoria se convirtió en herramienta de resistencia. El país, por su parte, observó las consecuencias más allá de sus fronteras. Gobiernos y plataformas tecnológicas iniciaron diálogos urgentes sobre la propagación del extremismo en línea, acuerdos para eliminar contenido violento con mayor rapidez, compromisos internacionales para frenar la viralización de manifiestos y transmisiones de odio. El ataque había demostrado que la violencia moderna no necesita fronteras físicas, puede cruzar océanos en segundos a través de una pantalla. Sin embargo, cada avance técnico planteaba nuevas preguntas. ¿Es posible contener una ideología que se fragmenta y reaparece en espacios digitales dispersos? ¿Puede una ley anticipar la creatividad destructiva de quienes buscan notoriedad?
Los expertos advertían que la prevención no depende únicamente de censura o vigilancia, requiere educación crítica, comunidades cohesionadas, intervención temprana frente a discursos deshumanizantes. En prisión, Brenton Tarrant permanecía en aislamiento casi absoluto. Las medidas de seguridad eran extremas, no solo para protegerlo, sino para impedir que se convirtiera en símbolo operativo para otros extremistas. No tenía acceso libre a medios, sus comunicaciones eran estrictamente monitoreadas. El Estado buscaba reducir su capacidad de influencia futura a cero, convertirlo en un nombre sin eco. Pero los nombres, una vez inscritos en la historia, no desaparecen fácilmente. El desafío consistía en impedir que ese nombre se transformara en bandera. Por eso, en ceremonias oficiales y reportajes, el foco continuó puesto en las víctimas, en sus historias de migración, trabajo, familia. El relato público eligió deliberadamente honrar la vida antes que repetir la identidad del agresor. Christchurch cambió físicamente. Las mezquitas reforzaron accesos, cámaras adicionales fueron instaladas, protocolos de emergencia se revisaron con meticulosidad. La seguridad se volvió parte visible del paisaje, un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana. Sin embargo, esa presencia también ofrecía tranquilidad, una promesa de respuesta rápida ante cualquier amenaza. En escuelas y universidades, el atentado se estudió como caso contemporáneo de radicalización. Profesores analizaban el papel de las redes sociales, la psicología del extremismo, la responsabilidad colectiva frente a discursos de odio. No era morbo, era prevención. Comprender el proceso que llevó a aquel viernes luminoso convertido en pesadilla era una forma de intentar evitar su repetición. Las familias de las víctimas continuaron enfrentando días desiguales, algunos con mayor serenidad, otros atravesados por recuerdos abruptos. El duelo no sigue una línea recta. Hay momentos de calma, luego regresan sonidos imaginarios, escenas reconstruidas una y otra vez en la mente. El trauma se integra lentamente, no se borra. Internacionalmente, el caso se convirtió en referencia para debates sobre terrorismo de extrema derecha. Informes académicos citaron la planificación meticulosa, la transmisión en vivo, la estrategia de amplificación digital. Se advirtió que la combinación de ideología rígida y herramientas tecnológicas modernas crea un escenario particularmente peligroso. La invisibilidad inicial puede ocultar una preparación extensa. A pesar de todo, la ciudad no quedó paralizada. Nuevos negocios abrieron, niños volvieron a jugar en parques, el sonido del mar siguió llegando a la costa. La vida insistió en avanzar, no como negación del pasado, sino como afirmación de continuidad. El miedo colectivo, que en los primeros días parecía dominar cada esquina, fue transformándose en vigilancia consciente, en solidaridad activa. Cada aniversario reunía a líderes religiosos de distintas confesiones, mensajes de unidad pronunciados frente a multitudes diversas. El intento de fractura había generado, paradójicamente, un acercamiento inédito entre comunidades. La tragedia expuso la fragilidad, pero también reveló la capacidad de respuesta colectiva. En la celda donde Tarrant cumpliría el resto de su vida, el tiempo transcurría sin visibilidad pública. No habría entrevistas extensas, no habría plataformas para discursos. La cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional era absoluta, sin horizonte de liberación. Su historia personal quedaba confinada, sin posibilidad de reescritura pública. Lo que permanecía era la memoria de lo ocurrido y la lección implícita. El odio puede crecer en silencio, puede nutrirse de narrativas digitales, puede vestirse de aparente normalidad. Pero también puede ser enfrentado con cohesión social, con reformas estructurales, con educación y diálogo.
Christchurch no olvidó, pero eligió no definirse únicamente por el ataque. Eligió recordar a quienes perdió, reforzar sus lazos, revisar sus sistemas. La cicatriz sigue ahí, visible, permanente. Sin embargo, la ciudad continúa respirando, cada viernes, cada oración, cada nombre pronunciado. El último eco de aquella mañana luminosa permanece en la memoria colectiva, no como glorificación del agresor, sino como advertencia. Porque la caída y el juicio ya ocurrieron. Parte 1. La ciudad despertó aquella mañana bajo un cielo inmóvil, una luz blanca, casi fría, descendía sobre los techos bajos y las calles ordenadas como si nada pudiera alterarlas. Christchurch tenía esa cualidad engañosa de las ciudades tranquilas, casas prolijas, jardines cuidados, bicicletas apoyadas contra cercas de madera, el murmullo lejano del mar. Era viernes. Día de oración. Día de rutina. En las mezquitas, los fieles comenzaron a llegar temprano, hombres mayores caminando despacio, jóvenes saludándose con abrazos breves, niños que corrían entre las columnas mientras el eco de sus pasos rebotaba en los muros. El aire olía a alfombra limpia y a perfume suave. Nadie sospechaba que aquella normalidad estaba a punto de fracturarse, que la calma podía ser una superficie tan frágil como el vidrio. A varios kilómetros de allí, un automóvil avanzaba por avenidas silenciosas. Dentro, un hombre conducía con precisión mecánica, los movimientos eran medidos, casi clínicos. No había prisa visible en su postura, no había temblor en sus manos. El vehículo se desplazaba como cualquier otro en una ciudad que no sabía que estaba siendo observada desde dentro. La planificación no había comenzado esa mañana, había germinado mucho antes, en espacios cerrados, frente a pantallas iluminadas en habitaciones sin ruido. Horas interminables de lectura, foros oscuros, discursos repetidos hasta que dejaron de ser palabras y se convirtieron en convicciones rígidas. El resentimiento, cuando se alimenta en soledad, adquiere una forma sólida, deja de ser emoción y se vuelve estructura. Mientras tanto, en la primera mezquita, los asistentes acomodaban sus zapatos en filas ordenadas. El murmullo de voces se iba apagando poco a poco, el líder religioso preparaba el sermón. Había una sensación de recogimiento, una pausa colectiva antes de que comenzara la oración. Nadie imaginaba que el silencio que se aproximaba sería distinto al habitual, más abrupto, más definitivo. El automóvil se detuvo. El motor se apagó con un sonido seco. El hombre permaneció unos segundos inmóvil, respiró una vez, dos. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo indiferente. Una puerta se abrió. El sonido fue mínimo, casi respetuoso. Los primeros segundos siempre son confusos. Nadie reconoce inmediatamente la violencia cuando irrumpe, el cerebro se resiste a interpretarla. Un ruido fuerte puede parecer un objeto caído, un estallido puede confundirse con una puerta que se cierra. Pero cuando el estruendo se repite, cuando el eco golpea paredes y cuerpos, la realidad se impone con brutal claridad. El interior del templo se transformó en un laberinto de ecos y gritos. Las alfombras absorbían pasos desesperados, las columnas se convirtieron en refugios improvisados. Algunos intentaron ayudar a otros, otros buscaron salidas que parecían más lejanas de lo que recordaban. El aire, segundos antes sereno, se volvió denso, cargado de miedo. Afuera, el sonido rompió la quietud del vecindario. Ventanas se entreabrieron, vecinos asomaron con incredulidad. Nadie comprendía aún la magnitud. La policía recibió las primeras llamadas fragmentadas, voces entrecortadas, descripciones imprecisas. La palabra disparos comenzó a repetirse con urgencia creciente. Dentro del edificio,
el tiempo perdió su forma habitual. Los minutos se estiraron como horas, cada segundo parecía prolongarse en una eternidad insoportable. La violencia no tenía rostro claro para quienes la sufrían, era una presencia móvil, impredecible. El miedo colectivo adquirió una textura física, se adhería a la piel. El hombre se desplazaba con determinación, sus pasos resonaban con una cadencia firme. No gritaba, no corría sin control. Había una frialdad inquietante en su proceder, como si estuviera ejecutando un guión ensayado mentalmente una y otra vez. En su interior no había espacio para la duda, la convicción operaba como anestesia moral. Cuando finalmente abandonó el primer edificio, la escena que dejaba atrás era de devastación y silencio interrumpido por gemidos y sirenas lejanas. El contraste era brutal, el sol seguía brillando con la misma intensidad indiferente. Subió nuevamente al vehículo. No huyó de inmediato con pánico, condujo con una serenidad que resultaría incomprensible para quienes intentaban asimilar lo ocurrido. La noticia comenzó a propagarse como una onda expansiva invisible. Teléfonos vibrando, mensajes que se multiplicaban, transmisiones interrumpidas. Las redes sociales, siempre hambrientas de imágenes, empezaron a llenarse de fragmentos inquietantes. El terror ya no estaba contenido en un solo edificio, se desparramaba digitalmente. Pero la mañana no había terminado. En otra mezquita, a pocos kilómetros, la oración también estaba en curso. Algunos ya habían escuchado rumores confusos, nadie sabía con certeza qué estaba sucediendo. El miedo, cuando es incierto, se infiltra más rápido. Miradas cruzadas, susurros contenidos.